Gracias, Leo. Gracias, Eli. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vimos la semana pasada y dijimos que era la última vez que Pablo iba a hablar acerca de los judaizantes, acerca de aquellos que estaban tratando de introducir esa falsa doctrina de que los gálatas tenían que cumplir con ciertas cosas de la ley para poder llegar a ser salvos. Bueno, Pablo ya no va a volver a hablar de ellos. Pablo ahora va a empezar a dar algunas instrucciones para cómo conducirse en la vida cristiana. Y el otro día veíamos 4 características de estos falsos maestros. Hoy vamos a ver 3 características del verdadero cristiano. El contraste de lo que el falso maestro hace, enseña, vive con las características que tiene un verdadero cristiano. Pablo les va a hablar acerca de eso y nos va a hablar acerca de eso. Entonces, Gálatas capítulo 5, desde el versículo 13 en adelante, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte, Padre, por lo que quieres enseñarnos en esta mañana. Rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, trabajando en nuestras vidas, que podamos, Padre, poner en práctica lo que aprendemos, vivirlo cada día, Señor, para honrarte y glorificarte a ti, Señor, por medio de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo les va a decir acá, les va a dar 3 características que tiene el verdadero cristiano. Y la primera la encontramos allí en versículo 13, comenzando nuestro pasaje. Pablo les dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo les dice lo mismo que ya les venía diciendo desde antes: somos libres en Cristo.
No necesitamos agregar nada, no necesitamos aprender nada más que lo que Cristo hizo en la cruz y vivir acorde a lo que vive un verdadero cristiano. Pero lo que Pablo les va a querer resaltar en esto es que esa libertad que tenemos en Cristo no nos da la libertad de vivir como queremos. No nos va a dar la libertad de vivir con libertinaje en nuestra vida. Por el contrario, Pablo les dice a ellos, ustedes tienen que vivir de cierta manera. Entonces el verdadero cristiano no usa la libertad como libertinaje. No usa la libertad como libertinaje. El que realmente ha creído en Cristo como Salvador, que su vida ha sido transformada, que su vida ha cambiado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no quiere volver a lo que era antes. No quiere volver a la forma en la que vivía antes. Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes fueron llamados a libertad. No usen la libertad para hacer lo que quieran de su vida. Ustedes antes caminaban para aquel lado, hacia el pecado, hacia donde la vida y el cuerpo les pedía que vayan. Ahora tienen que ir para este otro lado, porque han creído en Cristo, porque su vida ha cambiado, porque su vida ha sido transformada. Tienen que ahora caminar hacia la cruz, hacia tratar de llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Pablo les dice, ya no somos más esclavos del pecado. Cristo nos hizo libres. Ya no estamos bajo la esclavitud de aquel que gobernaba nuestras vidas, que era Satanás. Somos libres. No usemos esa libertad para ir tras ese pecado que antes teníamos. Pablo les dice acá en versículo 13 que no usen esa libertad para pecar. Si sos un verdadero cristiano, Pablo dice que tu vida quiere conducirse a hacer las cosas que agradan al Señor, a hacer y a vivir como agrada al Señor. Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, exhortando a los hermanos, también les dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa libertad que tenemos, la tenemos que utilizar para servir a nuestro Señor. El verdadero cristiano muestra en su vida que ama a Dios, que ama a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por él. Y por eso quiere servirle. Y por eso quiere vivir acorde a lo que el Señor pide. Y el Señor nos llama a vivir vidas de santidad. Y el Señor nos llama a vivir vidas que honran y glorifican a su nombre. Si sos un verdadero cristiano, no tenés ganas de estar andando atrás del pecado. Antes de creer eras un mentiroso. Ahora ya no tenés ganas de mentir. Ahora querés solamente proclamar la verdad, decir la verdad. Antes de creer eras un apostador. Te jugabas todo tu dinero en apuestas. Ahora que sos salvo, querés dar ese dinero al Señor. Querés utilizar ese dinero para poder predicar el Evangelio. Querés utilizar ese dinero para poder ayudar a los hermanos. Antes eras un fumador, un bebedor. Ahora que crees en Cristo,
dejaste todo eso y le enseñás a aquellos que están en el mismo pecado a que pueden ser libres de la esclavitud de ese pecado. ¿Por qué? Porque ahora sos de Cristo, porque ahora tenés a Cristo en tu vida. Entonces querés cambiar. Y por supuesto, hay cosas que el Señor nos cambia en nuestra vida automáticamente. Crees en Cristo y eras un fumador compulsivo que estabas fumándote 3, 4 paquetes de cigarrillo por día. Y enseguida, después de haber creído en Cristo como Salvador, ya no querés saber más nada con estar fumando o con estar con aquellos que están fumando. Y hay otros que tardan un poco más. El Señor va haciendo un proceso de a poquito. Pero llega el momento en que aborreces eso que antes hacías. El Señor dice, el verdadero cristiano no quiere vivir ya bajo ese pecado que vivía antes. Ya sos libre de eso. Ya sos libre de todo eso que tenías que hacer, que querías hacer. Entonces, no necesitas vivir ya bajo ese pecado, sino que necesitas ahora servir al Señor, vivir tu vida para el Señor. Que el mundo vea que Cristo vive en vos. Eso es lo que querés hacer si realmente sos un cristiano. Eso es lo que querés hacer si realmente amás al Señor. Versículo 15 dice, pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Lo que Pablo está queriendo decir acá es, no querés eliminar al hermano, no querés dejar fuera de competencia al hermano. Al contrario, y después lo vamos a ver un poco más cuando veamos el pasaje que dice que nos amamos o nos debemos amar unos a otros, pero Pablo lo que les dice acá es, si sos un verdadero cristiano, querés lo mejor para tu hermano, querés lo mejor para aquel que es hijo de Dios. Es como la ilustración que siempre doy. Yo puedo pelear todo lo que quiera con mi hermana, pero nadie se puede meter con ella porque yo la voy a defender. Así tiene que ser con nosotros. Así tenemos que ser nosotros como hermanos. Pablo dice, así es el verdadero cristiano. No está tratando de sacar de competencia al hermano, no está compitiendo, mejor dicho, con su hermano para ver si yo soy mejor en esto y vos sos mejor en lo otro, si yo hago tal cosa o hago cualquier otra cosa. Al contrario, estamos animando a los hermanos, estamos apoyándolos en las cosas que quieren emprender. Pastor, me gustaría aprender a tocar el piano. Bueno, amén. Vamos a apoyarte en eso, vamos a tratar de que seas el mejor o la mejor haciendo eso. Pastor, quiero cantar. Bueno, amén. Si tenés voz vas a cantar. Vamos a animarte a que cantes. Pastor, quiero participar en un ministerio. Amén, podés hacerlo. O quizás no decís nada y simplemente decís, quiero predicar el Evangelio. Voy a orar por eso. Y como hermanos vamos a apoyarte en eso. Tenemos que animarnos. No tenemos como que competir entre nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pablo le hablaba a los filipenses y les decía, yo estoy preso y algunos están predicando el Evangelio por envidia? Yo estoy preso y hay hermanas que se están peleando entre ellas. Eso no es de un verdadero cristiano, eso no es de un verdadero creyente. El verdadero creyente trata de animar a su hermano, de apoyar a su hermano,
de acompañarle en las cosas que quiere hacer. No importa si yo canto mejor que vos o si vos cantás mejor que yo. Lo que importa es que los dos lo hagamos para alabar a nuestro Señor. Lo que importa es que hagamos las cosas como agradan a nuestro Señor. Y Pablo dice, eso es lo que hace un verdadero cristiano. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. No está tratando de ver qué es lo que hace el otro para tratar de hacerlo un poquito mejor, sino que nos estamos apoyando y nos estamos animando y nos estamos acompañando en oración. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que ya nos, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No queremos complacer los deseos de la carne. El verdadero cristiano no quiere complacer los deseos de la carne. Y siempre decimos, vamos a seguir pecando porque somos pecadores, porque hasta el día que estemos en la presencia del Señor y seamos como Él es, nuestra carne, nuestro cuerpo va a querer seguir pecando. Pablo lo decía, no entiendo qué pasa conmigo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Pero si sos un verdadero creyente, tratás de no ir tras ese pecado. Como dijimos antes fumabas, te gustaba tomar alcohol, ahora sos un verdadero creyente y ya no querés hacer esas cosas. Ya no querés seguir en ese pecado. Ya no querés tener nada que ver con eso. Lo aborrecés. ¿Por qué? Porque el que ama a Cristo crucificó la carne con todas las pasiones y sus deseos. El que es de Cristo deja en la cruz todos sus pecados, todo eso que le gustaba hacer, todo eso que añoraba hacer, para ahora vivir para Cristo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil sobre todo cuando es una adicción. Es muy difícil. Pero lo bueno es que Cristo ya te hizo libre. Cristo ya te libertó de ese pecado, de esa esclavitud. Cristo ya dijo, vos no tenés que cargar más con esto. Lo cargué yo. Yo lo llevé sobre mis hombros en la cruz del Calvario. Entonces el verdadero creyente no trata de ir detrás de ese pecado. El verdadero creyente no trata de seguir satisfaciendo su carne, de seguir satisfaciendo su deseo. Ahora trata de vivir para Cristo. Trata de servir a Cristo. Trata de que su vida sea para Cristo. Usa su vida para el Señor y no para el pecado. Esa es la primera característica que vemos en el verdadero cristiano. No usa la libertad como libertinaje.
no usa la libertad para servir más al pecado, sino al contrario, para servir al Señor. Versículo 13, en la segunda parte, dice, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero cristiano ama a sus hermanos. El verdadero cristiano quiere tener comunión con sus hermanos. El verdadero cristiano quiere que todo vaya bien en la vida de su hermano, que pueda prosperar, que pueda ser bendecido. A veces decimos que amamos, pero como Pablo les decía acá, nos estamos mordiendo, nos estamos consumiendo entre nosotros, estamos viviendo nuestra vida de una manera que envidiamos la prosperidad del hermano. Nos molesta que el otro vaya creciendo espiritualmente, nos molesta que el Señor le bendiga en su trabajo, nos molesta que el Señor prospere su ministerio. Pablo dice, la característica de un verdadero creyente es que ama a su hermano. Ama a su hermano. Como amas a tu mamá, como amas a tu papá, como amas a tu familia. Así nos tenemos que amar los unos a los otros. ¿Cuánto tiempo pasás sin hablar con tu mamá, sin hablar con tu papá? ¿Cuánto tiempo pasás sin hablar con tus hermanos? Pero a veces pasan toda una semana o a veces 15 días, 20 días y ni sabemos nada del hermano. No sabemos nada de la hermana, qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando en su vida. No sabemos si está bien de salud o si está mal. No sabemos si tiene necesidad o no tiene necesidad. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata, el amarnos los unos a los otros. Somos hijos del Señor, somos hijos del mismo Padre, somos herederos juntamente con Cristo, dice el Señor. Entonces debemos vivir para amarnos los unos a los otros. Como decía antes también, si realmente amas a tu hermano, no vas a estar tratando de que él le vaya mal, sino que por el contrario, estás orando, estás rogando al Señor para que todo vaya bien, para que pueda ser prosperado, para que pueda ser mejorado su sueldo, para que pueda ser mejor su vida cristiana. Oramos para que vaya todo bien en su vida con su salud. El Señor Jesucristo nos dice en Marcos, capítulo 12, versículos 29 al 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor está enseñando y recalcando lo que el Señor había dicho a Israel cuando le dio la ley, cuando comenzó el pueblo de Israel. Amarás a tu hermano como a ti mismo. Si yo digo que amo a mi hermano y ando criticando las cosas que hace,
Si yo digo amo a mi hermano y estoy poniéndole tropiezo, como veíamos el otro día, que es una de las características del falso maestro, realmente no le estoy amando. Si yo le digo a Alicia, Ali, te amo, pero no proveo para que coma. Si yo le digo, Ali, te amo, pero sé que está enferma y no le compro los remedios que tengo que comprarles, ¿lo amo realmente? ¿La amo realmente? No, simplemente estoy diciéndole, simplemente estoy cumpliendo con decir que la amo. Nosotros necesitamos vivir como verdaderos cristianos y vivir mostrando al mundo que amamos a nuestros hermanos, que nos amamos, que nos elegimos entre nosotros. Entonces yo los amo, hermanos, pero voy a venir una vez al mes a verlos. Yo los amo, pero cuando tenés necesidad voy a orar por vos y voy a dejar que el Señor sea el que supla tu necesidad. Yo te amo, hermano, pero mejor vos allá y yo acá. Eso no es amar, eso no es amar. Juan nos enseña en 1 de Juan capítulo 2, versículo 7, hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que ama a su hermano, o el que dice que ama al Señor, no aborrece a su hermano. Es muy fácil decir, amo al Señor, pero desprecio a ese hermano que es muy molesto, a ese hermano que no me gustan las cosas que dice, a ese hermano que no me gusta cómo enseña. El Señor nos dice, si amás realmente al Señor, si crees que realmente andás en luz, amás a tu hermano, amás a tu hermano. Buscas lo mejor para él. Buscas lo mejor que puede él o ella llegar a tener. Por eso el Señor nos pide que amemos a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, hay varias formas. En la iglesia, querés servir a los hermanos. Querés poder ver que esté bien. Llegamos un día y ya no hay más sillas. Pero llega un hermano, una hermana que necesita estar sentado. Vení, yo te cedo mi lugar, yo te cedo mi silla. Séntate acá. No hay ningún problema con eso. Llega un hermano o una hermana que no tiene su Biblia. Toma, hermano, lee. Lee lo que el pastor está enseñando, lee lo que el pastor está predicando. Amo a mis hermanos, entonces me paro acá adelante y dirijo la música
Amo a mis hermanos y entonces les enseño por medio de la predicación. Amo a mis hermanos y entonces enseño a sus chicos mientras ellos pueden estar acá. Amo a mis hermanos y preparo la mesa y sirvo las cosas para que puedan después estar tomando algo calentito. Amo a mis hermanos y vengo a limpiar el templo. Vengo a ordenar las sillas. Amo a mis hermanos y me ocupo de lo que es el sonido, de lo que es ser un ujier, de todas las cosas que podemos hacer dentro del templo. Porque es muy fácil decir, hermano, yo te amo y servime. Prepara el café, prepara las estufas para que no tengamos frío. Hermano, yo te amo, vení, dirigí la música a vos porque yo no quiero hacerlo. Pero también, fuera del templo, fuera de la iglesia, le decís a tu hermano que lo amás, pero nunca lo llamás por teléfono, nunca lo visitás. Nunca le mandás un mensajito para ver cómo anda. Nunca le preguntás cómo le está yendo con los temas que tiene problemas. Amamos a nuestros hermanos, pero no sabemos cuándo tienen que rendir los exámenes. Amamos a nuestros hermanos, pero no sabemos cómo le está yendo en el trabajo. Que parecen cosas que no tienen tanta importancia, pero sí son importantes. Sí son importantes. Tenemos que tratar de ocuparnos los unos de los otros. Saber cómo nos va, saber qué necesidades tenemos, saber cómo podemos ayudarnos. Porque eso es lo que hace el que ama. Eso es lo que hace el que ama. Busca estar al servicio de la persona que ama. Busca tratar de hacer mejor la vida de aquel que ama. Y ya lo vemos, y el Señor lo enseña. Es el segundo mandamiento. Es lo que el Señor le pidió a Israel. Y es lo que el Señor Jesucristo enseña a la iglesia, es lo que los apóstoles enseñan a la iglesia. Nos amamos los unos a los otros. Esa es otra característica de un verdadero cristiano. Esa es otra característica de aquel que realmente ha creído en Cristo como Salvador. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verdadero cristiano anda en el Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir andar en el Espíritu? Dejar que el Espíritu Santo que vive dentro tuyo guíe tu vida, te guíe en cada paso, te guíe en cada cosa que haces. Voy a estudiar. Bueno, oro, pido al Señor, pido al Espíritu Santo que obre en mi vida, que me dé sabiduría para elegir lo mejor que puedo llegar a estudiar. Estoy buscando un trabajo. Dejo que el Señor me guíe a buscar el mejor trabajo, ese que no me impide venir a la iglesia, ese que no me impide tener comunión con mis hermanos. No busco el trabajo que me da más ganancia, no busco el trabajo que me puede hacer prosperar en la vida. Busco el trabajo que agrada al Señor.
Y así en cada cosa de nuestra vida. Así en cada cosa de nuestra vida. Hay una versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. Este pasaje dice, este mismo versículo, ¿no? Dice en esa traducción, por eso digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Andar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo, que mora dentro tuyo, guíe cada paso de tu vida. Guíe cada paso de tu vida. Fíjense qué interesante, porque ¿qué puede hacer el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué es lo que cómo me va a guiar? Fíjense en versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es cada una de estas cosas. Por lo tanto, cada una de estas cosas tienen que estar en tu vida, tienen que ser una característica de tu vida. ¿No tenés amor? Pregúntate por qué. Pues el Espíritu Santo que mora dentro tuyo, uno de esos frutos es amor. ¿No tenés paz? Pregúntate por qué es. El Espíritu Santo tiene que darte paz. Él ya te dio paz cuando vino a morar dentro tuyo. No tenés paciencia, no tenés gozo, no tenés bondad, no tenés benignidad. Esos son frutos del Espíritu. Eso es el fruto del Espíritu que mora dentro tuyo. Y es interesante que no dice los frutos, porque si no uno puede decir, bueno, tengo este fruto y este otro no. Tengo amor, pero no tengo paz. Tengo benignidad o tengo bondad, pero no tengo paciencia. No, es el fruto. Es un solo fruto. El Espíritu Santo no te da no es como los dones, que vos tenés el don de enseñanza y el otro tiene el don de dar y así. No, este fruto del Espíritu es uno. Entonces, si el Espíritu Santo mora dentro tuyo, vos tenés que tener estas características en tu vida. Vos sos creyente, vos sos salvo, vos creíste en Cristo como Salvador. El Espíritu Santo mora dentro tuyo, tenés que tener cada uno de estas características que son fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Y versículo 25 dice, vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivimos porque el Espíritu Santo abrió los ojos de nuestro entendimiento. Nos dio sabiduría para creer en Cristo como Salvador. Nos convenció de pecado. Nos convenció de lo que el Señor había hecho en la cruz del Calvario para salvarnos. Y ahora mora dentro nuestro. No tenemos que esperar a recibir una segunda bendición para que el Espíritu venga sobre nosotros. El día que creíste en Cristo como Salvador, el Espíritu Santo fue puesto dentro tuyo y fuiste sellado, sos un hijo de Dios. Él mora dentro tuyo.
Entonces este fruto tiene que estar en tu vida. Este fruto tiene que estar en tu vida. Y por supuesto hay algunas cosas que quizás te cuestan más que otras. Orá, pedí al Señor sabiduría, pedí al Señor que te dé la fuerza para tener paciencia, porque no tengo paciencia. Esa es la realidad. Pedí al Señor que te dé paz, esa paz que el Espíritu Santo ya plantó en tu vida. Esa paz que el Señor se puso en medio de los discípulos y les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. Y el Señor vino en medio de ellos y les dejó la paz, su paz. Pero vos y yo, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, como verdaderos creyentes, tenemos que tener dentro nuestro la paz que nos da el Espíritu Santo que vive en nosotros. Es como si fuese un órgano más en nuestro cuerpo. Tenemos el páncreas que produce insulina y entonces nuestro cuerpo va bien. Si el páncreas falla, es porque ya tenés diabetes, tenés que agregar insulina por otro lado. Tenés tu hígado que cumple la función que tiene que cumplir de filtrar la sangre, como lo hacen los riñones también. Si un riñón falla, hay que trasplantar otro riñón. ¿Por qué? Porque necesitas que tu vida, tu cuerpo funcione bien. El Espíritu Santo es así dentro nuestro. Ya está dentro nuestro, ya está con cada una de estas características que son su fruto, viviendo en nuestra vida. Tenemos que tener esto como característica en nuestra vida. El verdadero cristiano tiene estas tres características. No usa la libertad para vivir en pecado. Ama a los hermanos y anda conforme al Espíritu. ¿Tenés estas características? ¿Vivís de esta manera? Si no tenés estas características, posiblemente no tenés el Espíritu Santo dentro tuyo. Posiblemente todavía no sos salvo. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos pecadores y que por nuestro pecado merecemos el infierno. Pero también dice que Cristo vino a esta tierra, se hizo hombre, vivió como uno de nosotros, pero sin pecado. Y que murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre y darte vida eterna. Solamente tenés que aceptar que sos un pecador y creer que lo que Cristo hizo te puede perdonar los pecados y darte vida eterna. Si lo crees, sos un hijo de Dios. Pasás a tener el Espíritu Santo dentro tuyo. Pasás a tener el fruto del Espíritu en tu vida. Y si sos un cristiano y te cuesta alguna de estas áreas, orá, pedí de rodillas al Señor que obre en tu vida, que trabaje en tu vida para que puedas tener cada una de estas tres características. Oremos. Señor y Padre nuestro, rogamos que trabajes, Señor, en la vida de cada uno de nosotros para que como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos tuyos, podamos manifestar estas características, Señor, a nuestros hermanos y también al mundo. Que todos puedan ver, Señor, que mi vida ha cambiado, que ya no deseo ir tras ese mismo pecado que antes vivía, que ya no quiero vivir conforme a como vivía antes en el mundo.
que pueda mostrar, Señor, que tú me has cambiado, que tú me has transformado. Queremos vivir, Señor, amando a nuestros hermanos, mostrando nuestro amor hacia ellos, preocupándonos y ocupándonos de cada uno de nuestros hermanos. Rogamos que ores para que esto, Señor, pueda ser algo que podamos vivirlo en cada momento, en cada instante en nuestra vida, Señor. Que sepamos de los demás cómo les va, qué es lo que necesitan. ¿Por qué tengo que orar por mi hermano? Y sobre todo, Señor, pedimos que nos permitas que el Espíritu Santo guíe en nuestras vidas. Que nuestra vida sea guiada por Él en cada momento, en cada decisión, en cada cosa que tenemos que hacer, Señor. Porque necesitamos vivirla así. Porque necesitamos vivir de esta manera para realmente mostrar al mundo qué es lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pedimos que nos guíes, pedimos que obres en la vida de aquellos que han escuchado, Señor, el Evangelio y que aún no han creído. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.